Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección 11 para el 14 de septiembre del 2019. ¿De qué manera vivir la esperanza adventista? Versículo de memoria. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una promesa maravillosa. Como dice aquí, la esperanza adventista, una esperanza gloriosa, la segunda venida de Cristo. Pero mientras eso ocurre, muchas cosas tienen que pasar. Dice la introducción, Jesús anunció el reino de Dios como una realidad actual de la que podemos ser parte hoy. Y continúa. Aunque no es una realidad completa, porque todavía existe el pecado, todavía existe esta maldición que separa al hombre de Dios, y los hombres están destruyendo el planeta, y bueno, y toda una cantidad de barbaridades. Sin embargo, el Señor está construyendo su reino de gracia con todos los fieles. El día domingo vamos a ver hasta cuándo, oh Jehová, un clamor tremendo. El día lunes, un determinado tipo de esperanza, que a veces es dual. Por eso es un tipo de esperanza que no es la real. Nos apuntamos más hacia las cosas celestiales y olvidamos las terrenales. Lo vamos a estudiar. Luego el martes 10 de septiembre, la esperanza de la resurrección. ¿Qué tiene que ver esto con la preparación, importancia de este evento en estos momentos finales? La esperanza del juicio el día miércoles, y ya no más lágrimas. Apocalipsis capítulo 21. Se acaba el dolor en esta tierra. Pero vamos a pormenorizarlo. Dice en la introducción, Jesús anunció un reino como una realidad actual de la que podemos ser parte hoy. Pero Jesús también dejó claro que su reino era un reino diferente, no es de este mundo. Juan 18:36. Y que aún no ha alcanzado su plenitud. Mediante su encarnación, ministerio, muerte y resurrección, se estableció el reino de Dios, pero Jesús también anhelaba el momento en que su reino reemplazaría completamente a los reinos de este mundo y el reinado de Dios se consumaría. Mientras hoy y el establecimiento de ese reino definitivo, hay muchas cosas que van a ocurrir y que en la lección la vamos a ir analizando. Mire como dice 1 Corintios capítulo 15. Todo en orden. 1 Corintios 15:23. Pero cada uno a su debido orden. La resurrección. Cristo las primicias. Luego lo que son de Cristo. Su segunda venida. Versículo 24, 1 Corintios 15. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio. Oiga. Toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero mire el orden. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todavía no lo ha puesto todo. Y el último enemigo que será destruido será la muerte. Un proceso. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo del mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. O sea, todo un proceso para que reine definitivamente y se establezca ese reino poderoso del Señor Jesucristo. Y el último enemigo va a ser la muerte, que va a ser destruida para siempre. Bueno, el día de domingo 8 de septiembre dice la lección, ¿hasta cuándo, oh Jehová? A lo largo de la historia bíblica hay un llamado repetido del pueblo de Dios, especialmente de quienes padecen la esclavitud, exilio, opresión, la pobreza
contra la injusticia o tragedia para que Dios intervenga. Clamor. Desde que entró el pecado, un clamor para que Dios intervenga y acabe con todo esto. Pero todo tiene, como lo leí ahorita, todo un proceso. Los esclavos en Egipto, los israelitas en Babilonia y muchos otros clamaban a Dios para que viniera, para que viera y oyera su sufrimiento y corrigiera esos males. En la Biblia ofrece ejemplos significativos de la obra de Dios para rescatar y restaurar a su pueblo, y a veces incluso vengándose de sus opresores y enemigos. Pero estos rescates generalmente eran pasajeros, y los diversos profetas continuaron apuntando hacia una intervención final cuando Dios daría fin al mal y pondría en alto a los oprimidos. Al mismo tiempo, estos profetas siguieron clamando: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Por ejemplo, el ángel de Jehová pregunta acerca del exilio de los israelitas. Zacarías 1:12. Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad? Los salmos también hablan de lo mismo. El salmista pide repetidamente a Dios que intervenga. En cierto sentido, la injusticia es más difícil de soportar entre quienes creen en un Dios justo que desea justicia para todo su pueblo. El pueblo de Dios siempre tendrá un sentimiento de impaciencia por el mal en el mundo. Y la aparente inacción de Dios es otro motivo de impaciencia. Se percibe el clamor también en el Nuevo Testamento, donde incluso la misma creación se la describe gimiendo, deseando ese rescate. Bueno, es un clamor repetido. ¿Hasta cuándo, Jehová? Mandan aquí alguna cita bíblica, pero es interesante ¿hasta cuándo, Señor? Ven pronto. Es lo que uno desea. Los tiempos de uno no son los mismos tiempos de Dios. El Salmo 94, aquí lo mandan a leer. Salmo 94, versículo 3, dice, el autor nos manda a leer del 3 al 8. Salmo 94, vamos a confirmarlo aquí, del 3 al 7. Pero vamos a leerla comenzando del 3, ok. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Dios, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Dios, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, versículo 8. No es hasta cuándo, pero veamos para que no quede allí la incógnita, ¿verdad? Entonces Dios no va a hacer nada. Se le protesta a Dios, se le dice al salmista, a los profetas del Nuevo Testamento, ¿hasta cuándo? Hasta el quinto sello, Apocalipsis 6. ¿Hasta cuándo no vengarás la muerte de nosotros, los mártires? Un momento, esperen, todavía no está completo el número de los mártires. ¿Sí, hasta cuándo? El pastor lo deja hasta allí, ¿verdad? Nos manda a leer esto. Y después el versículo 7 dice, entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos. ¿Cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Como ellos dicen. ¿Qué fue lo que dijeron? Y la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Dios ni entenderá el Dios de Jacob. Entonces la respuesta en el versículo 8 del Salmo 94. Dice, entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá. Dios que hizo el oído no va a oír. Claro que sí. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿Usted cree que todo este mundo de injusticia va a pasar por debajo mesa? Va a quedar impune. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Feliz el hombre a quien tú, Dios, corriges y en tu ley lo instruye, para hacerle descansar en los días de aflicción, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se acaba el hoyo, porque no abandonará Dios a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio, muerto, en otras palabras.
Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. O sea que a pesar del clamor, a pesar de esta tribulación que tenemos que pasar mientras estamos en esta tierra, ahí está Dios, hermano. Ahí está Dios poderoso. Lucas 18, nos mandan a leer aquí. Lucas 18. En esta primera parte, que tiene mucho que ver con otra parte de la lección que vamos a analizar más adelante. San Lucas, capítulo 18. Mira lo que dice la revelación. Lucas 18. Versículo 1 dice: también le enseñó Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El objetivo de la parábola, para que aprendan a orar siempre y no desmayar. ¿En qué escenario específico? Él colocó la parábola. Había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también una viuda, ¿verdad?, en aquella ciudad, que venía a él diciendo: hazme justicia, hazme justicia. Mira la palabra, hazme justicia. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de este dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote de paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el buen injusto. Entonces viene la pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, diciendo hasta cuándo, hasta cuándo? Hay que perseverar en la oración, ser constante en la oración, presentarle el problema a Dios. Ya lo vamos a analizar más adelante. ¿Y acaso, Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, a sus escogidos? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, por este proceso de injusticia horrible, sufrir injustamente, las naciones se desbaratan, las familias se desbaratan. Pareciera que Dios se fue. No, hermano, Dios está allí pendiente de sus hijos. El que hizo el ojo no ve, el que hizo el entendimiento no piensa. Claro que sí, Dios está pendiente. Así que estos clamores no se quedaban en clamor, hermano. El salmista, los profetas siempre se clamaba, pero había un Dios que respondía. Un determinado tipo de esperanza. Esto lo vamos a ampliar en la esperanza del juicio el 11 de septiembre. Pero vamos con el día lunes ahora. Un determinado tipo de esperanza. Aquí hablan de un tipo de esperanza que nos hace escapistas santificados. Mire cómo dice: la religión muchas veces ha sido criticada como una tendencia que aleja a los creyentes de la vida presente para enfocarse en una vida mejor en el más allá. La crítica es que el enfoque en otro ámbito se convierte en una forma de escapismo sin santificado, y hace que el creyente sea menos beneficioso para con el mundo y la sociedad. Se enfocan en el puro Dios: Dios proveerá, Dios esto, Dios los ayudará, lo mismo es Dios, que se caiga el mundo, que se caigan los países, a mí no me interesa, pídanle a Dios, Dios, se escapan hacia lo vertical y se olvidan del horizontal, al prójimo que tienen allí. Eso nos critican, dice aquí el folleto Escuela Sabática, no lo estoy diciendo yo. La crítica es que el enfoque en otro ámbito se convierte en una forma de escapismo santificado y hace que el creyente sea menos beneficioso para el mundo y la sociedad. A veces los creyentes les abrieron la puerta a estas críticas y a veces hasta han fomentado, predicado y practicado este tipo de actitudes. Hasta mismo del mismo púlpito, y uno da con el ejemplo que da, uno también está diciendo que uno es un escapista, pues. No quiero saber nada de lo que está pasando, no me interesa, yo, mi iglesia, mi iglesia y yo, y más nada, mi familia y más nada. Pero mira que el prójimo, que las necesidades, que este país está horrible, que lo que está pasando aquí, que para allá. No, a mí no me interesa, yo estoy con Dios y con Dios y con Dios. Permítame, para esos escapistas, ¿verdad? A ver si podemos conseguir una cita aquí maravillosa. El libro de Jeremías, no me equivoco. Voy a buscar aquí rapidito que me permitió, para que usted vea lo potentoso de estas cosas. Jeremías 29:7. Estaban en el exilio en Babilonia los judíos. 29 dice: procurar la paz de la ciudad donde tú y yo estamos, aquí en el contexto histórico de Babilonia,
a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, por la paz a la ciudad donde tú y yo estamos, porque en su paz, en la paz de esa ciudad, de esa Babilonia, de ese país donde tú estás, tendréis vosotros paz. ¿Ve la relación que hay? Si hay paz en el estado, en la nación, en la ciudad donde tú estás, nosotros también vamos a tener paz. Oremos por la paz de la nación. Oremos por la paz de la ciudad donde tú estás. Yo no puedo ser capitán. Con tal tengas payos que se caiga la ciudad, que se caiga el estado. No, hermano, usted está contradiciendo la Biblia. Y por eso el autor del folleto, ¿verdad?, lo dice clarito. Bueno, y también existen ejemplos terribles de quienes están en el poder y simplemente le dicen a los pobres, a los oprimidos, que acepten, sí, acepten su condición. Cuando Jesús regrese, todo estará bien. Bueno, hermano, aquí nos mandan a leer Mateo 24-25. ¿Cuáles son los puntos más importantes según tu lectura de este sermón de Jesús? ¿Cómo resumirías las instrucciones de Jesús sobre cómo debemos vivir mientras esperamos su regreso? Es interesante, ¿verdad? En Mateo 24 nos vamos a encontrar con algo muy interesante que muchos teólogos lo han analizado, pero permítame compartir un poquito con ustedes. En Mateo 24, del versículo 42 en adelante, 42 en adelante, comienza, después que se describen las señales, Mateo 24 hasta el 41, vamos a decirlo así, porque hay que estar pila, hay que estar pendiente, Cristo viene pronto. Entonces Cristo lanza varias parábolas. Primero, la del padre de familia que espera la venida de Cristo. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a la hora que ha de el ladrón venir, velaría y no dejaría minar a su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La primera parábola, esté preparado. Así se tarde, esté preparado, ¿verdad? En Lucas 12, 39, 40 dice, bueno, así se tarde la primera vigilia, la segunda vigilia, pero esté preparado, velen, pendiente de las señales que están ocurriendo y su participación en el aminoramiento del sufrimiento de los seres humanos. Está preparado. Luego viene otra parábola. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Ahora está preparado, pero dentro de esa preparación, en la iglesia se nos hace un llamado ahora a que hayan personas que a pesar de que hay una demora, que este es el periodo más terrible, hoy y la segunda venida de Cristo. Este es el periodo que aquí se describe donde la gente se duerme, donde la gente, bueno, está preparado. Pero dentro de los que nos están preparando y los que nos preparamos, nos encontramos con el siguiente caso. Dos tipos de siervos. Versículo 45, la otra parábola. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Le dé alimento a tiempo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Bienaventurado aquel siervo que dará alimento a tiempo, a su momento, la verdad presente, que se requiere en este momento. Bienaventurado cuando su Señor venga y le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, ahora viene un siervo malo, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero este dice, mi Señor es religioso, cree en la segunda venida de Cristo, pero no viene pronto. ¿Y qué hace en esa espera? Comienza a golpear a sus consiervos, a sus hermanos, a criticarlo, a cuestionarlo, a meterse en chisme, y aún comer y a beber con los borrachos, se degrada la reforma pro salud. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo fiel declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo, como Enoc, como Abraham, como Moisés, declaran cada uno la verdad para su tiempo. Así los siervos de Cristo proclaman ahora la amonestación especial para su generación. Deseo de toda la gente, el monte de las olivas. Esto que da el alimento a tiempo son los hermanos que están allí en la iglesia, pastores, ancianos, predicadores, mujeres, que están conscientes que Cristo viene pronto y proclaman el mensaje a tiempo, proclaman el mensaje a tiempo. Prepárense, hermanos.
tenemos que vivir los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo, amar a Dios con todo lo que tenemos, y eso nos va a permitir armar, suplir, ayudar a las necesidades. No vamos a ser ningunos escapistas, ¿verdad? Puro amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios, y nos olvidamos de los demás. Entonces, la otra parábola, ¿verdad? Hay un mensaje allí, unos que alertan que viene Cristo y otros que dicen, no, tranquilo, falta mucho tiempo. Sí, yo sé que viene, pero poco a poco, no lo agarré tan mal. Algún día yo dejaré este defecto, algún día yo dejaré estas cosas que yo sé que me perjudican físicamente, algún día entraré a la reforma por salud, algún día seré el buen samaritano, tranquilo, pero Cristo no viene. A esas dos fuerzas, esas dos 20, como dice el testimonio para ministro, ¿verdad? Por un planes del diablo y por otro lado planes de Cristo. Por un lado la bandera ensangrentada de Jesús y por otro la antorcha infernal de Satanás, dice el testimonio ministro. Mente contra mente dentro de la misma iglesia. Siervos fieles y siervos injustos dentro de la misma iglesia. Estén preparados, pero se van a encontrar que va a haber gente que va a advertir y va a haber gente que no va a advertir. Viene la otra parábola de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. 10 personas que están perfectamente, o sea, son vírgenes, son puros, están en la... Tuvo una aplicación en 1844 y también tiene que ver con el fin. Son personas que creen en Dios, creen en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Anhelan entrar al reino de los cielos, pero 5 hicieron preparación en este tiempo de bonanza, 5 aprovecharon la ayuda temprana en este tiempo, hoy cuando estoy hablando aquí, y cuando viene la ayuda tardía están listas para predicar que Cristo viene y entran a la boda del Cordero. Mientras que las otras 5 las sorprendió, viene Cristo, no estaban preparadas para la emergencia, vivían era el presente, no hicieron provisión suficiente. ¿Cómo sabe uno si hay provisión suficiente de que estamos siendo sostenidos por el Espíritu Santo? Cuando viene una hora de prueba, dificultad, si perdemos los estribos, si realmente perdemos el control y actuamos como si fuéramos irracionales, como si no conociéramos a Dios, eso significa que no hemos hecho provisión, hermano. Es a la hora de prueba, dificultad, dice la palabra del día del maestro al final, el capítulo que tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes. Es en la hora de prueba, dificultad, cuando se prueba de qué estamos hechos, cuánto Espíritu Santo tenemos. Por eso la última prueba final para el pueblo de Dios va a ser cuando la imagen de la bestia se esté implantando a nivel universal y salga la ley dominical. Allí se va a ver si hicimos provisión. Esa va a ser la última prueba que decidirá o quedaremos de parte de Dios o quedaremos de parte de Satanás. Pero mientras tanto hay que tener, para poder decir yo me mantengo firme, así me quiten la comida, así me quiten el sistema de salud, así me quiten la casa, así me quiten hasta mis hijos, mis seres queridos, pero yo sé en quién he creído, hermano, desde ya hay que estar haciendo previsión, o sea, que Dios vaya produciendo realmente una reforma para que quite la escoria y depender de la parábola de las 10 vírgenes. Le hace ver entonces, mire, aquí hay que estar preparado nuevamente. La mayoría 5 y 5, ¿verdad? 5, todas se durmieron, todas la espera los llevó a dormir. Y en esa espera el siervo justo comenzó a meter cizaña, mientras el otro, que decía que Cristo venía, también bajó la guardia. Pero estaba recibiendo preparación. A la final, cuando vino el esposo, solamente las que estaban preparadas entraron. Luego viene la parábola de los talentos. Mientras viene Cristo, viene la parábola también. Todo esto es mientras viene Cristo, bien preparado, ¿verdad? Van a oír voces por dos lados que no viene pronto, que sí vienen. Sin embargo, llénense del Espíritu Santo. Y los talentos que tienen, multiplíquenlos. No es que van a cruzarse los brazos y esperar a que no practiquen los talentos que tienen. Es la parábola de los talentos. Y finalmente el versículo 31 en adelante, el 25, 1 al 12, la parábola de las 10 vírgenes. Del 14 prácticamente al 30, la parábola de los talentos. Y luego viene la última. Bueno, ya juicio final. Los corderos a la derecha y los cabritos a la izquierda. Cristo no viene a decir lo que hizo por el hombre. Cristo viene a ver qué hicieron por él. Tuve hambre, tuve sed, tuve preso, y ahí se decide el destino, ¿verdad? Entonces, mientras Cristo viene, esa esperanza maravillosa, hay estas parábolas que acabo de mencionar aquí, nos hacen ver lo que debemos hacer y lo que vamos a pasar mientras regresa Cristo Jesús. Y no caer en ignorar lo que está pasando, individualizarme, salvarme yo solo y no me interesa lo demás. Yo estoy por Cristo en la iglesia, no estoy por nadie. Es una equivocación terrible. Yo estoy allí porque estoy en una familia.
a que no nos entendemos, que hay problemas, oremos para poder comprendernos realmente y amarnos realmente, porque no estamos muertos, hermano. Estar allí egoístamente porque yo me siento bien y no me interesa que no me saluden, que no. Mire lo que dice 1 Juan 3:14. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabe usted y yo que he pasado de muerte a vida cuando estamos en estas cosas espirituales? En que amamos a los hermanos. No me interesa. Yo estoy por Cristo. Yo no estoy por ningún hermano, ni por pastor, ni por anciano, por nadie. Puros hipócritas, porque no sirven, que aquí, que para allá, que el otro. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. No porque lo leemos en la Biblia, así yo me bauticé, a mí no me han borrado la iglesia, yo soy un miembro activo, X, Y, Z. No, nosotros sabemos, y nadie nos puede engañar ni decirnos si sabemos o no sabemos. Nosotros nos damos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Que hemos pasado nada menos de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Si amamos a los hermanos, hemos pasado de muerte a vida. El que no ama a su hermano, distintamente si es negro, si es blanco, si es extranjero, si es nacional, si es el director, si es secretario, si es un miembro, si es el pastor, si es el anciano, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces no ha pasado de muerte a vida. Entonces no podemos ser escapistas, centrarnos allí solamente en Dios y olvidarnos de los demás. No, hermano mío, estamos muertos si ignoramos al prójimo, a los hermanos. Y por eso este periodo es terrible. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a venir? Usted está acabando y tú no terminas de venir. Entonces bajamos la guardia. Sí, algún día vendrá. Y entonces nuestras relaciones horizontales con el prójimo hasta con Dios. Con Dios, sí, poco a poco hay que llevar. Tampoco es que es tan fanático ni tan extremista. Agarran esos términos para justificarse de no hacer, de que Dios no permita que en ellos se produzca un revivamiento. O sea, lo tienen como excusa, pues. Dios más adelante. Dios quiere que se produzca un revivamiento. Pero ellos no quieren que Dios permita que eso ocurra en su vida. Pues. Bueno, y ahí se van dejando, hermano, y mire como Cristo advirtió, hay talentos que hay que, mientras Cristo viene, que hay que poner en práctica. Hay que actuar. Qué tremendo, ¿verdad? El día martes, la esperanza de la resurrección. Esto es interesante, ¿verdad? Cómo la resurrección fue grandemente. La esperanza de la resurrección para hacernos libres del viejo hombre, libres del temor de la muerte, libres de la segunda muerte, libres del pecado. La esperanza cristiana es la segunda venida de Jesús. No se limita solo a esperar un futuro brillante, pero los primeros cristianos, la resurrección corporal de Jesús les dio una realidad concreta de la promesa de su regreso. Para el apóstol Pablo, la resurrección era el elemento clave de la esperanza del advenimiento. Estaba preparado para arriesgar la credibilidad de todo lo que predicaba por este milagro culminante en la historia de Jesús. Dijo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Piensa en estas palabras. 1 Corintios 15, 12 y 19. ¿Cómo le explicaría a las personas, a los creyentes, por qué esta verdad de la resurrección es tan fundamental para la esperanza del cristiano? Busca 1 Corintios 15. Otra esperanza maravillosa, una esperanza la segunda. Desde que Pablo le hacía énfasis tremendo, no podía hablar de la segunda venida de Cristo y no hablar de la resurrección. Y puso la resurrección, hermano, como bueno, el fuerte, de la cual dependía todo el cristianismo. 1 Corintios 15. Palabra de nuestro Dios. 12 al 19. Dice, pero si se predica de Cristo, que es 1 Corintios 15, 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? En Corintio había gente que no creía en la resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 1 Corintios 15, 13, voy leyendo. Y si Cristo no resucitó, vana, inútil, vacía, vana, inútil, vacía, perdón los términos, vana, sin contenido, carente de verdad, inútil, ¿qué es lo que significa vana? Si Cristo no resucitó, vana,
es entonces nuestra predicación, en otras palabras, vana, vacía, sin contenido, carente de verdad, es nuestra predicación. Y vana es también vuestra fe, inútil, carente, sin contenido, carente de verdad. Mire, si Cristo no resucitó, nuestra predicación, nuestra fe es vacía, es inútil, no es útil. Importancia le está dando el apóstol a la resurrección. Y somos hallados falsos testigos también. Estamos mintiendo que Cristo no resucitó, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pablo está argumentando, ¿verdad?, fuertemente. Ahora miren lo que dice aquí. Y si Cristo no resucitó, 1 Corintios 15 y 17, vuestra fe es vana. Otra vez repite, pero aquí va a agregar algo interesante. Vuestra fe es ¿qué? Vana, inútil, vacía, sin contenida, sin contenido de verdad. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Fíjense esa relación, resurrección, aún estamos en nuestros pecados. Porque si Cristo no resucitó, quiere decir que Cristo se quedó muerto. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, si Cristo no resucitó porque se quedó muerto, entonces Cristo no venció la muerte. Por lo tanto, no venció el pecado lo venció Él. Entonces, nosotros que también pecamos y confiamos que Cristo nos iba a perdonar para resucitar espiritual y cuando su segunda venida físicamente también, pero Cristo se quedó en la tumba. Si Cristo no resucitó, como dice aquí, aún estáis en vuestros pecados. Aún Cristo murió por nuestros pecados y se quedó atrapado por el pecado. Y nosotros, si murió por nuestros pecados también nos van a hacer mantener ¿qué? Pagando las consecuencias del pecado, que es la muerte. Quedamos horizontal. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, aún estáis en vuestros pecados. O sea que si Cristo resucita, ya no estamos en pecado. Con Cristo fuimos crucificados juntamente con Él para que ya no vivamos nosotros, que vivamos en Cristo Jesús. Con Cristo, nuestro cuerpo de pecado murió para resucitar a una nueva vida. Pero si Cristo no resucitó, quedamos pagando las consecuencias del pecado. Y no hay nadie que hubiese eliminado eso. Aún estamos en pecado. Porque la única manera de que no estar en pecado, la demostración fuerte fue que Cristo cargó con nuestros pecados y sin embargo venció la muerte, derrotó la muerte, se levantó de la muerte, murió por todos, como dice 2 Corintios 5, ¿verdad? Murió por todos, puso fin, como dice Hebreos 2, puso fin al imperio, al gobernador de la muerte, al poder que Satanás tenía sobre la muerte. Y cargó murió por todo, con el pecado de todos nosotros, que es lo que conduce a la muerte. Y se levantó de la tumba, resucitó, para ya el pecado no reine ya en nuestra vida. Por eso cuando el pecado reina en nuestra vida, reina la muerte y reina Satanás, dice el comentario bíblico. Cuando Él se levanta de la tumba, ya el al revés de 1 Corintios 15, 17, si no se levanta de la tumba, aún estamos en nuestros pecados. Pero si se levanta de la tumba, significa, hermano, que resucitamos también nosotros espiritualmente a una nueva vida. El pecado queda crucificado con Cristo Jesús. Él murió por todo, murió por ti y por mí, para no vivir una vida de pecado. Cristo, Jesús significa que Él salvaría al mundo de su pecado. Y en la muerte logró quitar el poder a Satanás sobre la muerte. Con su muerte nos liberó, para que la gente no tuviera más temor de la muerte. Cristo venció la muerte, saqueó la muerte y se levantó. Por eso el apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. De todos los que murieron en Cristo, también perecieron. Porque la muerte es la consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Todos los que murieron están pagando las consecuencias del pecado. ¿Y dónde está el perdón que Cristo había dicho? El perdón se iba a consolidar.
de que iban a ser justos. Ahora físicamente, si estaban muertos, iba a levantarse Cristo de la tumba. Al salir de la tumba, venció la muerte, venció las consecuencias del pecado, venció nada menos y nada más lo que ocasionaba la muerte espiritual y física. Con su resurrección logró ese objetivo. Hoy sí, nos toca descansar si llega la muerte, pero está derrotada, porque como Cristo resucitó, a la final todos los que murieron en esta esperanza bendita se levantarán de la tumba. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, como lo hizo Cristo Jesús. ¿Qué hacía posible que Cristo no fuera retenido en la cruz? Que aun cuando cargó con nuestro pecado, Él no tenía pecado. Y Satanás no tiene poder para meter a alguien allí eternamente si ha pecado. Cristo toma el pecado tuyo y mío para que si nos toca morir, jamás nadie nos pueda retener. Y Él lo demostró. Satanás pretendió retener a Cristo en la cruz, allí en el sepulcro. Pero Cristo le demostró: no me van a retener. Yo soy sin pecado y pagué por todos, para que la gente fuera libertada del pecado, que es lo que lleva a la muerte. Y como Cristo la derrotó, repito, en tu vida y en mi vida, la derrota de la muerte significa que la paga del pecado, el pecado ya debería fenecer. Cristo vino a quitar el pecado de nuestra vida para proporcionarnos vida hoy y vida eterna cuando venga pronto por segunda vez a esta tierra. Y dice el versículo 19: si en esta vida, de eso mismo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. El 18, mire Corintios 15, 18. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente es puro esperar en Cristo, nuestra esperanza está puro centrada en esta vida, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Somos los hombres que damos más lástima. Si en esta vida solamente esperamos de Jesús, que nos cuide, nos guarde, somos los más dignos de lástima. Cuando deberíamos ser los más fuertes entre todos los hombres por la esperanza que tenemos, no solamente vivir en esta vida, sino vivir eternamente. Si eso es derribado, si eso es quitado, porque Cristo nos resucitó, sino que nos espera el destino igualito de todos los seres humanos: nacer, crecer, reproducirnos, lo que se puedan reproducir, y finalmente que nos entierren, convertirnos en abono y seguir ese ciclo, hasta que la tierra se destruya, etcétera. Seremos los más miserables de todos los seres humanos. Si solamente Cristo es para esta vida. No, Cristo nos ofrece esta vida, nos cuida, nos guarda y nos promete una segunda vida, la vida eterna en Cristo Jesús. Bendiga su palabra. Esperanza de juicio, hoy y futura. Lee Eclesiastés 8:14. Y un poco desalentador. Eclesiastés 8:14, palabra de nuestro Dios. Vamos a buscarlo, porque yo le decía que la lección se iba a pegar con esto, la del día domingo. Eclesiastés 8:14. Palabra de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes les sucede como si hubieran hecho cosas de impíos, y hay impíos a quienes les acontece como si hicieran obras de justo. Digo también, esto es vanidad. Dice el autor, y con toda razón, ¿verdad? Un mundo que no lleva registro y carece de justicia final es lo máximo en crueldad absurda. No es de extrañar que los escritores ateos del siglo XX lamentaran lo que creían que era el absurdo de la condición humana. Sin esperanza de justicia, sin esperanza de juicio, sin esperanza de que las cosas se hagan bien, nuestro mundo sería un mundo completamente absurdo. Por eso Jean-Paul Sartre, este filósofo francés: la nada, el nihilismo, tiene sentido la vida. Y todo este cúmulo de pensadores, siglo XX y siglo XXI, cada quien busca la manera de salvarse como pueda. Nada es fiable, todo es frágil. ¿Para qué vivir? ¿Para qué afanarse? El mundo no tiene sentido, aquí no hay justicia, aquí todo es un engaño, todo es un comercio. Aquí no hay sinceridad, aquí no hay integridad. Cuando los hombres caen en eso, lo ven, la sociedad está así, cada quien arrinconándose en su propio creer, que no es de él. Lo aprendió
fue impregnado de él por los medios, por lo que lee, por lo que oye. Ya no hay un secto personal de quién eres tú. Somos producto de toda una serie de bombardeos de todos los días. Han escrito sobre nuestra mente qué debemos ser en la parte del pensamiento, hasta llegar a pensar como está pasando hoy en día. Pues hoy se habla hasta de un tercer género. Los niños que nacen en Alemania, en Nueva York y de los países más connotados, si nació hombre, porque tiene sus aparatos genital masculinos, la mujer tiene su aparato genital masculino, en el hombre sus progesteronas normales, en la mujer sus estrógenos normales. No se puede definir si todavía va a ser hombre o mujer. Hay que esperar que él tome conciencia si es hombre o mujer. Entonces, el tercer género, no se sabe si todavía es hombre o mujer. Aún biológicamente, viendo que es un hombre o una mujer, ya hoy en día se maneja el tercer género. O sea, que son construcciones sociales, el ser hombre o ser mujer. A mí me enseñaron que tengo que ser hombre, no porque soy hombre, no porque me lo enseñó papá y mi mamá, la televisión y todos los medios. Y toman mucho como fundamento a Jacques Derrida, este filósofo francés, y todo este movimiento feminista, todo este movimiento de igualdad. O sea, que un cuestionamiento, hermano, que hasta lo que somos no somos, sino que quién sabe que nos impusieron eso, quién sabe si es mamá, que si no es mamá, que si es papá. O sea, es un cuestionamiento a todo. Un mundo tan incrédulo, un mundo donde la gente no sabe a dónde va a llegar. La gente está obstinada, hermano. Aquí sálvese quien pueda, no hay normas, no hay reglas, todo se cuestiona, todo son interpretaciones, no hay nada original, como decía Derrida, este filósofo. Entonces, ¿qué nos queda? Hermano, cada quien huir, esconderse en sí mismo, pero en sí mismo tampoco existe. Algo tiene que tener aquí en la cabeza para poder tener cierta estabilidad y no caer en depresión ni en ansiedad. Para nosotros los cristianos aquí está esto es invariable, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero entonces, hermano, entramos en ese rollo. Bueno, hermano, quiero decirles que esta situación compleja, difícil, de injusticia, que a veces nos toca vivir y pasar, mientras Cristo viene, esa esperanza gloriosa, hasta la injusticia, sufrir injustamente, tiene una respuesta en la Sagrada Escritura. Vamos a leer 1 Pedro 2. Ya por el final de la vida. Oiga esto. ¿Hasta cuándo, Señor? Sufriendo aquí, sufriendo allá en la casa, en el trabajo. 1 Pedro. Pedro, ¿dónde estás? 1 Pedro. 1 Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación, dice el apóstol. ¿Qué es lo que merece aprobación? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, si alguno en base a la conciencia, lo que los principios dice, ¿verdad? Que está pasando algo que no es correcto y está sufriendo, delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente. Sé que es una molestia, sé que estoy padeciendo injustamente, ¿verdad? Porque de acuerdo a la conciencia delante de Dios, hay violaciones a principios, se está actuando indebidamente, eso me incomoda, eso me hace padecer, y estoy padeciendo injustamente por el trato, por la manera como me excluyen, por la manera como pagan mi trabajo, etcétera, etcétera. 1 Pedro 2:19, dice el 20. Primero dijo, ¿por qué esto merece aprobación? ¿Qué es lo que merece aprobación? Si alguno si usted a causa de nuestra conciencia y yo sufrimos molestia padeciendo injustamente, eso merece aprobación. Padecer, sufrir molestia y padecer injustamente por causa del pensamiento que tenemos, que sabemos que se está actuando mal, lo estamos evaluando en base a la Biblia, eso merece aprobación. Pero, pues, versículo 20, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? No, estoy sufriendo porque me abofetearon. ¿Pero qué hiciste? Hice mal. Ah, bueno, ¿qué gloria es que estés ahí? Que tú casi soy muy cristiano porque estoy soportando que me actuaron mal contra mí. ¿Y tú hiciste algo malo? Sí, yo hice algo malo. Entonces dice, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, haciendo lo correcto mientras Cristo viene, usted sufre y yo sufro, y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo anterior. Pues para esto fuiste llamado. Y es durísimo esto que estoy leyendo aquí. Porque también
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo también padeció por nosotros. Un poquito más. Hermano, las calificaciones para entrar al reino de los cielos es que este carácter se parezca al de Cristo. Es que reflejemos a Cristo. Y no es la paz y la tranquilidad que yo puedo tener ahorita, está hablando frente a usted y usted oyéndome a mí. Es en las dificultades, en las cosas terribles, en el oprobio, en la calumnia, en la mentira, en los insultos, en el ultraje, que tú y yo podemos ser sometidos. Estas son las calificaciones que nos van a permitir entrar al reino de los cielos. Y esto es un pequeño para el peso de gloria, como decía Pablo, que se nos ha prometido. Si usted no quiere sufrir, yo no quiero sufrir, quiero vengarme, quiero tomar la justicia por mi propia cuenta, bueno, esas son las calificaciones que nos van a llevar al lago de fuego. ¿Entiende? Aguantemos la pela, la pobreza, el sufrimiento, ¿verdad? Y en medio de todo eso, allí está Dios para ayudarnos, para fortalecernos, para cuidarnos. Pero hay que pasar por pedazos a veces oscuros, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el pastor va dirigiendo, que es Cristo Jesús, pero a veces nos toca pasar por esos valles. Pero tu vara y tu callado, tú estarás conmigo, pero tu vara y tu callado me infundirán aliento en medio de los valles de sombra de muerte. No temerás, no tendrás temor alguno, no podemos temer a nada ni nadie, porque el pastor está con nosotros, Cristo Jesús, y su vara y su callado nos va a defender hoy, no allá cuando venga Cristo, hoy. Entonces Dios no nos ha privado de que tengamos que sufrir y padecer, pero es para perfeccionar este carácter, es para hacer cada día semejante a Él y Él entregarnos mayores responsabilidades. Pero sí, me ofendieron y me dolió mucho lo que me hicieron. Pero vamos a seguir leyendo. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Ese es el ejemplo de Jesús, los credenciales para ser como Él y estar con Él allá, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero ¿qué hacía Jesús? Se enmudecía, se callaba como un tonto, aguantando palo, y usted y yo aguantando palo. No, hermano. Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hacía Jesús? Encomendaba, ¿qué? La causa al que juzga justamente. Romanos 12. Vamos a ver cómo funciona eso. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Yo quiero tener paz, pero aquel no quiere. Bueno, ya lo quiero. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estáis en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos. No venguéis. Si te maldicen, tú vas a maldecir. Si te golpean, tú vas a golpear. No venguéis vosotros mismos, amados míos. Pero bueno, entonces voy a sufrir y voy a dejar que te esté todo el tiempo. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿A qué se va a dar lugar? Cristo, ¿qué hacía Cristo aquí? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí diríamos nosotros, dejad lugar a la ira de Dios y no a tu venganza ni a mi venganza, porque Cristo está. El apóstol lo confirma, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja que el que pague el ultraje, lo que está pasando a ti, y escapó de tus manos, tú puedes conversar, mire que no es aquí, pero y tú tratas pero entonces aquel porque tiene poder, porque tiene autoridad, porque tiene más responsabilidad que usted, porque se considera más vivo que usted, y usted le muestra en la medida que le puede permitir, pero todo eso es en vano. Hermano, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deje que Dios le pague. Deje lugar a que la ira de Dios actúe, no la ira suya. Encomiende lo que está pasando, como Cristo lo encomendaba, al Tribunal Supremo, al Dios que ve, que hizo el ojo y ve, que leemos al principio, al Dios que hizo el entendimiento y que entiende la maldad de quien te oprime y sufre. Y Dios actuará. No cuando venga por segunda vez, que lo va a hacer en forma definitiva, acabar con el mal para los que no se arrepintieron, sino con los que hoy también actuando mal. De cielo y tierra no hay nada oculto, como dice aquí.
Así que si tu enemigo, después que dice eso, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. La salvación es para los dos. Nosotros caminamos con Dios y tenemos ese privilegio frente a estas pruebas de que nos humillan, nos maltratan. Dejémosle lo que nos está pasando a Dios. Que Dios actúe. Que Dios se encargue de pagarle a esos que nos están tratando mal. Y descansemos así como lo hizo Jesús. Lo acabamos de leer. Y ese que está actuando mal, ¿cómo va a ser Dios con eso? Si tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Y aguas de fuego, tizones de fuego, le vas metiendo cada vez que sé que te hizo mal. Tú le haces bien. Pero ese es tonto, no. Hazle bien. Deja que yo tengo el control, dice Dios. Porque yo también quiero salvar a ese que está haciendo mal. Y lo voy a salvar a través de la maldad que te hizo a ti. Y tú devolviéndole bien por mal. Este tipo puede arrepentirse, esa mujer puede arrepentirse. No se arrepintió, déjale quieto que la ira de Dios le va a caer encima. Y tu injusticia será vindicada. No quedará impune la maldad que te han hecho a ti. Tanto aquí en este momento histórico, como en la segunda venida de Cristo para aquellos que no se arrepintieron y que ni siquiera esto les sirvió. El bien que tú le hiciste aun cuando te hicieron mal. Tremendo, ¿verdad? El mismo Pedro, 4, 12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, no, hermano. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y sois ultrajados, criticados, sufrís por el nombre de Cristo, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La medida que soportamos como Cristo, actuamos como Cristo, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, padezca como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No, que ninguno padezcamos por eso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Comience a evaluar las injusticias y justicias que se han hecho en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Versículo 18, primera de Pedro capítulo 4. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que parecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagamos el bien. Hermano, para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y finaliza la lección. No más lágrimas ni dolor. Apocalipsis 21, 1 al 5. La esperanza gloriosa, ¿verdad? Se acabó todo esto, hermano. Dios ponga fin al pecado. Y en este proceso, Cristo por lo que padeció aprendió a ser obediente, dice el libro de Hebreos. Bueno, que venga el padecimiento, hermano. No que lo andemos buscando porque somos masoquistas, pero si Dios permite pasarnos por valle de sombra, de muerte, pruebas terribles, como decía el apóstol Pablo, que el padecimiento sea por ser fiel, por mantenernos, por apegarnos a la voz de Dios que habla en nuestra mente, al Dios que nos está ordenando nuestros pasos, aun cuando esos pasos parecieran espinosos y difíciles, tranquilo que es parte de la purificación que Dios está haciendo en tu vida y está haciendo en mi vida. Esto es lo que nos capacita, esto es lo que nos habilita para vivir en el reino de los cielos. Mientras que los otros, la puerta es ancha y espaciosa, no hay esfuerzo, como dice Lucas 13, ¿quiénes van a entrar en el cielo? Bueno, esfuérzate por entrar en ella. Muchos procurarán entrar y no podrán. Y se vestirán de religión, y en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, predicamos aquí, que para allá, Mateo 7, 21, 22. Y yo les diré, yo no los conozco, señoras y señores. Todos lo hacían era para vanagloria, por un objetivo de buscar sobresalir, llenarse la boca. Soy el mayor ganador de alma, soy el tipo que me la sé toda, soy el que más estudio. Una cosa que es buena, pero que te autocalifica como, sin que nadie lo sepa, como la estrella, pues el tipo, y te dan reconocimiento, y aquí, que para allá. No, hermano, aquí no hay vida. Todo eso va a acabar. Una cosa es buena, pero sin dejar de ser la otra, horizontal y vertical. Apocalipsis 21,
1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existirá más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Quitará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esas primeras cosas horribles, con llanto, con dolor, con sufrimiento, ahí estaba el pastor, allí estaba Dios, allí estaba el consolador, puliéndonos, no dejándonos que el horno de la aflicción nos quemara, porque toda prueba está controlada. 1 Corintios 10:13, ¿verdad? Juntamente con la prueba, Dios da la capacidad para soportarla. Quiere decir que cuando Dios la permite es porque vamos a vencer, a pesar del padecimiento. No se extrañe, como decía el apóstol Pedro. Aquí todo esto es para refinarnos, para tener el carácter semejante a Cristo y de tener un lugar seguro en las eternas mansiones que Dios ha construido para ti y para mí. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 7, capítulo 21 de Apocalipsis: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y finaliza, versículo 8: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y en la muerte segunda. Ese no va a ser el destino de nosotros si somos fieles, si huimos, si Cristo vive en nosotros. El destino de nosotros es: y una gran voz del cielo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios morará con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios es Dios de los vencedores. Dios es Padre de los vencedores, de los que son verdaderamente hijos. Pero los cobardes, pero los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios nos libre de esta maldición. Y como adventistas, mientras Cristo viene, hermano, preparémonos en el sufrimiento, en la alegría, en el gozo, en la prosperidad, en la escasez. Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta que finalmente salgamos ya de este lazareto que nos capacita, que utilizó Dios para perfeccionar a la última generación, más pecado, más débiles, pero tenemos la esperanza que tú y yo, si somos fieles, estaremos en ese grupo especial de los 144,000, que siendo mortales nos convertiremos en inmortales, de que siendo llenos de un mundo pecador nos convertimos en más nunca pecar cuando recibamos el Espíritu Santo. Ya en esta tierra, sin experimentar la muerte, es el deseo de muchos de los que creemos en este asunto, entrar vivo, esperando la venida de Cristo, para ya estar vivos, para esperar la transformación de esta carne mortal a inmortal. Pero ya aquí en esta tierra tenemos el privilegio de comenzar a experimentar y ser de ese grupo, primeramente Dios, cuando venga el sellamiento de los 144,000. Los más débiles de esta tierra alcanzan la inmortalidad. Adán, el más perfecto de esta tierra, de inmortal pasó a mortal. Estos mortales pasaron de mortales a inmortales. Adán, no pecador, a pecador. Estos mortales pecadores pasan a ser sin pecado y reflejan a Cristo plenamente. Que tú y yo tengamos esa esperanza de estar vivos para contemplar la venida de Jesucristo. Y si llegáramos a morir, igualito. Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado. Por lo tanto, tú y yo, si nos toca descansar, resucitaremos para verlo en gloria. Pero nuestra esperanza, ser del grupo de los que no vamos a morir, sino estar vivos para ver a Cristo Jesús. Dios bendiga a su iglesia, Dios les guarde, y rumbo a Jerusalén, seguimos adelante.